Cuando pensamos en la Gran Depresión, lo primero que se nos viene a la cabeza son números, ¿verdad? El desplome de la bolsa, las cifras de desempleo. Pero hoy vamos a ir mucho más allá de las estadísticas para entender de verdad el costo humano. ¿Cómo se sintió vivir esa crisis? ¿Qué significó para las familias, para los niños de la época? Vamos a meternos en las historias que se esconden detrás de esos números. A ver, imagínense esto por un segundo. Que un día se levantan y el mundo que conocen, un mundo que parecía lleno de oportunidades, simplemente ya no está, se desvaneció. Para millones de personas, esa fue la cruda realidad. La seguridad que sentían se convirtió en desesperación y fue casi de un momento para otro. Esta es la voz de Gordon Parks, que en ese entonces era apenas un estudiante. Y aquí hay un punto clave, ¿eh? Fíjense cómo algo que sonaba a un problema financiero lejano, de Wall Street, de repente se convierte en una catástrofe personal, directa. Su historia fue la de millones. La crisis dejó de ser un titular en el periódico y pasó a ser una pesadilla que golpeaba la puerta de sus casas. El efecto fue devastador. Y no solo afectó a los más pobres, esto arrasó con la clase media. Piénsenlo, familias que habían trabajado toda su vida, que tenían sus ahorros, su casa, un futuro más o menos estable, de pronto se encontraron con las manos vacías, sin hogar, sin dinero y, lo que es peor, sin ninguna esperanza. Con la economía completamente en ruinas, el objetivo de cada día se redujo a lo más, pero más básico. Ahora nos metemos en el día a día de la supervivencia, en la lucha más fundamental de todas, la lucha por conseguir algo para comer. Miren bien esta imagen, porque es increíblemente reveladora. Sin trabajo y sin un centavo, la única opción que quedaba era la ayuda pública o la caridad. Y la situación llegó a tal extremo que hasta un gángster como Al Capone abrió comedores populares. Esas filas larguísimas, interminables, por un plato de sopa, se convirtieron en el triste símbolo de la desesperación de toda una era. Y aquí llegamos a una de las consecuencias más trágicas de la crisis: el impacto en los niños. Esta petición de las escuelas de Chicago es un testimonio aterrador. Y no estamos hablando de niños con un poco de hambre, no. Hablamos de desnutrición crónica, de una verdadera crisis de salud que golpeaba a los más débiles, a niños que llegaban a clases sin fuerza siquiera para poder aprender. La dieta de las familias cambió de una forma brutal. Alimentos que hoy damos por sentados, como la leche, se convirtieron en un lujo imposible de pagar. Para muchísimas familias, el menú diario era solo pan y café negro. Y esto no es solo un dato sobre comida, es una sentencia sobre la salud y el futuro de toda una generación. Ya vimos el impacto físico del hambre, pero ahora tenemos que hablar del impacto psicológico. Porque años de pobreza y de sentir que no hay ninguna salida no solo castigan los cuerpos, también quiebran el espíritu de la gente. Es que cuando se pierde la esperanza, la sociedad misma empieza a fracturarse. Y eso se vio de las formas más dolorosas. Las tasas de suicidio se dispararon. Algunas mujeres, como último recurso desesperado para alimentar a sus hijos, cayeron en la prostitución. El alcoholismo se volvió una vía de escape. Y la salud, la salud pasó a un último plano. La gente solo iba al médico cuando ya estaba al borde de la muerte. Ante esta situación que ya era insostenible, ¿qué hace una familia cuando no le queda absolutamente nada en su hogar? Pues busca una salida. Millones de personas lo dejaron todo para empezar un éxodo masivo, buscando trabajo y una nueva oportunidad en cualquier otra parte del país. Las palabras del escritor John Steinbeck capturan este drama humano a la perfección. Y lo que describe no es una exageración, eran verdaderas caravanas de la desesperación. Familias enteras metidas en autos viejos, destartalados, viajando miles de kilómetros. No para hacerse ricos, sino simplemente para encontrar un trabajo que les diera algo de comer. Pero si la situación era terrible para muchos, para los afroamericanos era todavía peor, porque a la crisis económica se le sumaba el veneno del racismo. Esta imagen lo dice todo. La desesperación no unió al país, al contrario, en muchos casos intensificó la discriminación y la brutal realidad de la segregación. Y no era solo una percepción. Los números lo confirman de una manera brutal. Este dato es clave para entender la tremenda injusticia.
No se trataba de mala suerte, era discriminación sistémica. A los trabajadores negros no solo los despedían primero, sino que muchas veces sus puestos se los daban a trabajadores blancos. La crisis para ellos fue mucho más profunda. Después de años de soportar lo insoportable, la paciencia de la gente simplemente llegó a su límite. Algo tenía que romperse, y se rompió. La desesperación que se había acumulado por tanto tiempo finalmente estalló en forma de protesta y de disturbios. Este evento en Arkansas es el ejemplo perfecto de ese punto de quiebre. Y es importante entender esto. No era una marcha pacífica con carteles, no. Eran cientos de granjeros arruinados, hambrientos y muchos de ellos armados que marcharon a la ciudad listos para una confrontación. Su demanda era cruda, directa, sin rodeos. No estaban pidiendo caridad, estaban exigiendo comida y anunciaron que la iban a tomar por la fuerza si era necesario. Este es un momento crucial porque nos enseña una lección histórica poderosísima. Cuando el hambre es tan grande, las reglas de la sociedad dejan de importar. Y esta historia nos deja con una pregunta fundamental, una que va mucho más allá de los libros de historia. Nos obliga a pensar en los límites de la resistencia humana y a preguntarnos cuál es esa línea invisible que, una vez que se cruza, transforma el sufrimiento individual en una rebelión colectiva.